intervención de la señora María de Lourdes Ortega, en representación de APADA Nacional. Buenas tardes. Muchas gracias a la invitación de la Mesa de Educación, con la cual tenemos mucha gratitud por habernos siempre tomado en cuenta en distintos puntos en los que ellos trabajan. Y pues mencionarles que además me es muy grato intervenir en representación de las personas con autismo el día de hoy, que es el Día del Asperger, en homenaje al pediatra investigador Hans Asperger, y dejarles con una pregunta, ¿no? Él era un investigador que amaba lo que hacía, que continuaba su vida educándose, continuaba descubriendo y aprendiendo. ¿Y cuántas personas, Hans Asperger, tenemos en nuestro sistema educativo? ¿Y qué estamos haciendo por ellas? O más bien tenemos un sistema que busca normalizarlos. Bueno, comentarles que el problema de los niños con necesidades educativas especiales no es en sí su diagnóstico, sino que el sistema educativo los quiere como un producto industrial. Quiere aplicar con todos el mismo método y tener siempre el mismo resultado. Y es una pena no darse cuenta a estas alturas que ni siquiera con las plantas ocurre eso. No podemos regar igual a un árbol que a un rosal. Y eso es lo que nos ocurre con los niños. Es muy difícil, incluso en autismo, con una alta tasa de falta de diagnóstico, que yo pueda hacer un manual de personas con autismo y que espere que ese manual lo debo aplicar a todos a rajatabla. Entonces, pues sí, agradecer cuando mientras más generales y amplias son las adaptaciones, serán más favorables hacia nuestros niños, ¿no? Eh, Normalmente la educación empieza con la prebásica y en teoría el control dura hasta que termina el bachillerato. Sin embargo, tenemos educación superior y también una serie de aristas de todo lo que incluye la educación, que son institutos superiores, academias, capacitaciones preprofesionales, y en todas estas debería velarse por una verdadera inclusión. Sin embargo, es muy raro encontrar verdaderas adaptaciones curriculares, no existe inclusión. Lo que sí hay muchísimo son mitos, mitos, estereotipos de los que nos ha sido muy difícil librarnos, y aún más cuando se tiene una discapacidad como la psicosocial, que es el caso del autismo. Es invisible, a veces sin diagnósticos y hasta sin la aceptación de que existe. Y más bien la sociedad prefiere desconocerla, ignorarla y muchas veces hasta tenerle miedo. Es muy famosa la magia que ejercen la mayoría de niños con autismo al llegar a una institución de preferencia privada, porque de verdad el sector público se ha vuelto bastante inclusivo, pero llegan y los cupos desaparecen automáticamente. Em, Además, nos hemos topado con doctores, por decirlo de algún modo, en tergiversar y malinterpretar la normativa, incluso afirmando que por cada niño con autismo la normativa les exige tener 5 niños más. Para que tengamos una idea de qué es lo que viven los padres dentro que tienen niños dentro del espectro, ¿sí? No queremos que ellos estudien lo que quieren, queremos que ellos estudien en un sistema que les haya hecho descubrir para qué son buenos, qué les gusta, qué aman hacer, qué les apasiona, y que hagan de eso su proyecto de vida. Y si notamos, eso no solo va a beneficiar a las personas dentro del espectro autista. En realidad, si analizamos los índices de deserción universitaria, son bastante altos, y es por la falta de no saber cuál es su proyecto de vida. Y en ciertas partes del proyecto de vida está tomado como un fin, pero no como un proceso, que deben trabajar desde niños para llegar a eso. A ver, también quisiera recalcar que esto de tener necesidades educativas especiales no es algo que nos concierne solo a los padres de los niños, ni tampoco a la familia,
ni solo al docente a quien le tocó un niño con necesidades educativas especiales. Es en realidad un tema que concierne a toda la comunidad. Y en eso se basa la tan nombrada rehabilitación en base a la comunidad. Seguimos teniendo colegios donde les exigen para el ingreso una maestra sombra, cosa que contradice totalmente la inclusión. La maestra sombra se vuelve la persona a quien le delegan todo el tema de adaptar el niño y no de que toda la comunidad trabaje porque este niño salga adelante en una sociedad que luego esperamos que le incluya ya no solo educativa, sino laboralmente. Bueno, también quería compartirles que sí, estamos muy conscientes del trabajo que se ha hecho con Ministerio de Educación. Ellos han creado normativas en cuanto a capacitaciones en base a atrio, es decir, aprendizaje activo, transformación a través del pensamiento, relaciones interpersonales, informática de símbolos y lenguaje, y una organización personal y autoaprendizaje perdurable. Pero ¿cuánto de este trabajo que realiza el ministerio verdaderamente queda asimilado en los docentes? Y también notar que el niño es todo él y lo que le rodea. Entonces, ¿cómo podemos pedir que un niño rinda en el sistema educativo cuando en su casa son escasos los alimentos, cuando su padre se quedó sin trabajo, cuando su docente está mal pagado, cuando muchas veces ellos ponen del sueldo, que en su mayoría está atrasado, para pagar las copias y acuden a cada casa a dejarle al niño, esto no nos da ninguna seguridad educativa. Y si analizamos todas las problemáticas que tenemos ahora en el país, no son problemáticas alrededor de una falta de nivel educativo. En realidad es una falta de valores, una falta de que se prima lo material sobre lo espiritual. Y por eso es que cuando se incluye un niño en un grupo, a veces pensamos que retrasa al grupo, sin pensar que más bien ese grupo se está beneficiando en solidaridad, se está beneficiando en aprender del otro, en aceptar los errores del otro, en flexibilidad de pensamiento, en transformar otros tipos de aprendizaje y damos más valor a ganar más partidos de fútbol, a ganar más puntos en un trabajo de grupo, cuando de verdad es otro el camino de la educación, ¿no? No necesitamos PhDs tanto a nivel nacional. Sí notamos que es muy fuerte la calidad de personas que tenemos en cuanto a valores. Necesitamos personas honradas, que es lo que está pasando en cuanto a la compra de carnets, que para nosotros ha sido una burla, pero que al final nadie fue sancionado y muchos tenían todo el descaro de salir, bueno, tengo carnet y qué. Y ahí quedó todo. Entonces, ¿dónde están los valores? De verdad, pasamos por una serie de autoridades en las que ya no se nota solamente la falta de muchos valores como honestidad, sino también, yo creo que ya llega a cinismo y no nos damos cuenta que todo eso nace en las aulas. Estamos perdiendo el verdadero valor de la educación es educar en virtudes, el darnos cuenta de cuánto afecta el que esta sociedad no tenga claro lo que es el bien y lo que es el mal. Yo creo que eso, algunos hubiesen reprobado la pre-básica quizás en Japón, porque allá sí se da prioridad a lo que son valores. Entonces, sí buscamos ese tipo de educación y ese es el tipo de educación que vienen a fortalecer las personas con distintas discapacidades. Es una educación en la que se genera más habilidades, basada también en generar competencias, competencias de trabajo en equipo, competencias de generar distintas inteligencias, de que yo no puedo aprender a veces solamente a través de lo escrito, puedo tener competencias audiovisuales y quizás no pronunciar una palabra. Y eso es lo que buscamos, que el sistema educativo fortalezca en cada uno de nuestros hijos.
Y por último, pues decirles que como padres nosotros siempre vamos a estar de la mano trabajando con ustedes, pedirles que todo lo que haya trabajado la Comisión de Educación, con quienes hemos estado muy de cerca, como ha sido incluso no solo este proyecto de ley, sino también el proyecto de prevención de violencia escolar, sea apoyado indistintamente del partido que lo haya generado, porque es un proyecto que fortalece lo que es los derechos de los menores de edad. Y como padres, nosotros vamos a seguir comprometidos, estamos formando una red a nivel nacional para fortalecer y mostrar y visibilizar las necesidades de de las personas con autismo. Y bueno, comentarles que de verdad el Estado sí tiene una deuda bastante grande, sí tiene una deuda grande con las personas con discapacidad, aún más con las personas dentro del espectro autista. Muchas gracias.